Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Santa Envy y estábamos ahorita en un stream en vivo y se me ocurrió darle lectura a la columna santa de el jefe en el santuario, ese tal Ruiz Salgado, para poderla subir al canal de YouTube. Entonces vamos a darle una lectura ahorita a la gente que está todavía acompañándonos, que creo que entró el comercial de Pringles. Entonces vamos a esperar un segundo a que termine esto para que nos puedan ver en vivo. Ok, yo creo que ya terminó el comercial, entonces vamos ahora sí a empezarle a dar lectura a la columna del día de hoy. Esto, como muchísimas notas más, pueden encontrarlas en elsantuario.org. Entonces vamos a darle lectura a la columna del día de hoy. Columna santa. Todos somos responsables. Uno de los argumentos falaces más recurrentes para defender al señor presidente constitucional Pitu Felipe Calderón es que él no es el único responsable del narcoestado fallido en el que vivimos por ausencia de casi absoluta de crecimiento económico, seguridad y empleo, y es tan buen argumento básicamente porque conlleva una gran verdad. No es el único culpable, sin embargo, sí es el ciudadano con quien recae la muy bien pagada tarea de hacer algo al respecto. Luego de 5 años de fracasos al frente del país, el señorcito no cuenta con ningún logro sustancial en ningún aspecto. Desde su fracaso total en la simplificación fiscal, promesa de campaña, así como la generación de condiciones para la creación de empleos, también promesa de campaña. Muy al contrario, sus actos han creado problemas mucho mayores a los que teníamos antes. Durante décadas, el gobierno federal, incluyendo por supuesto el sexenio de Fox, había pactado con los cárteles de la droga para determinar sus rutas. Esto no es ningún secreto. Lo desconocido en sí eran socios comerciales, que es lo más probable, o solamente cómplices. Eso tal vez nunca lo sabremos, pero sí conocemos gracias a investigaciones como las de Anabel Hernández que Calderón quiso comerse todo el pastel y pactó de manera mucho más ambiciosa pretendiendo monopolizar el trasiego y el negocio del narco, en general favoreciendo a un grupo y eliminando a los rivales, usando las fuerzas federales. 5 años después, con más de 60.000 muertos, menos de 3.000 declarados delincuentes extraoficialmente por la Sedena, 2 secretarios de gobernación aterrizados a la mala y todos los números en rojo, todos vemos que no les salió. Además de haber subastado la educación y los sistemas de salud a su exnoviecita Elba Ester Gordillo, el señor presidente insiste en echar la culpa de todos sus males y los que nos siguen causando a todo mundo menos a él. La violencia la generan los violentos, la crisis que vino de fuera, o cualquier otra cantidad de sandeces pretenden justificar su ausencia absoluta de un rumbo de gobierno y volvemos a la tesis inicial. Todos somos responsables. Desde el momento en que fuimos holgazanes, conformistas, ignorantes o meramente intrascendentes, cuando en 2006 las elecciones fueron decididas por el Tribunal Federal Electoral, haciendo caso omiso a las pruebas de fraude e ignorando por completo las boletas que emitieron los votantes. Pero no es tan sencillo y seguimos siendo responsables todos los días con nuestra ignominia cuando vemos a alguien cruzando un alto o en lugar de condenar sus acciones lo imitamos, cuando nos da un cambio de más y en lugar de regresar al exceso nos sentimos picudos porque fuimos los ganones de la transacción, disculpen, cuando cambiamos en el juego y se nos hace fácil pagarle unos pesos a un corrupto funcionario público o autoridad para que haga su trabajo en lugar de denunciarlo y defender nuestro derecho a burócratas limpios. Todas estas acciones siguen proporcionando por un muy adentro estemos de acuerdo con un pseudo presidente como Calderón, un pseudo poder legislativo como el 99% de las cámaras y de pilón el 100% de los ridículos antidemocráticos y ausente de toda lógica poder judicial. No voy a simplificar esta autocrítica como la imbécil afirmación de autolavado de manos de Televisa con su ¿tienes el valor o te vale? Televisa es una empresa que abusa abiertamente en la mayoría de sus empleados y utiliza los agujeros fiscales de este país para beneficiar a potentados que no quieren pagar sus impuestos con fraudes legales como el dichoso Teletón. Tiene tal vez la misma calidad moral del Papa criticando a los violadores mientras protege a miles y miles de padres pederastras. Con esto no me presento como la ética hecha enmascarado, sino como un responsable más que llama a la cordura y a la reflexión.
No es cuestión nada más de tener el valor de discernir entre lo ético y lo corrupto, sino de ser capaz de entrar en conflicto y verdaderamente enemistarse con el status quo de deshonestidad que reina en este país desde que somos independientes. Es imposible y estúpido hacer como Televisa y exigir honestidad mientras uno no se hace lo propio. Si realmente nos molesta lo mal que está México, debemos hacernos crueles enemigos de nuestra propia deshonestidad. Comprar un producto pirata o recibir un producto o servicio sin pagar hace a muchos mexicanos sentirse más inteligentes, y esto es inexplicable porque estamos sumidos en un sistema que premia a los corruptos, Cartens, Cordillo o Moreira como grandes ejemplos, y castiga a los que luchan por la verdad, país donde se asesinan más activistas y periodistas del continente, donde se paga 100 veces más a quien no trabaja, como los aviadores de tantos sindicatos o gobiernos estatales, y se castiga con un miserable salario mínimo a quien se mata trabajando de sol a sol. Pero nuestro problema no se queda en este sistema que jamás ha funcionado. Nuestra complicidad es la que permite la perpetuidad de dicho sistema. Nos falta entender que el sistema subsiste porque no entendemos que los cárteles de la droga se benefician directamente en la compra de artículos piratas o que son precisamente los narcos gobernantes y narcofuncionarios los puntos más altos de la cadena de corrupción. Cada vez que damos mordida, volvemos a lo mismo. Todos somos responsables. Es mucho más fácil estar de acuerdo con las acciones normales de nuestros semejantes, aunque dicha norma nos haga daño y nos disminuya como personas. Es más tranquilizante decir que si cuando alguien se traga la basura de televisión y repite como merolico lo bonito que estuvo la boda de la gaviota, en lugar de enfrentar a dicha persona con las implicaciones tan graves que tienen imágenes como estas. Nos muestra la imagen de la gaviota arrojando el ramo. Un evento social, como una boda, pero controlado como todo un evento de Estado, hasta con rejas para que la mera actriz principal pueda lanzar su ramo sin que, por ningún motivo, la prole pueda respirar el mismo oxígeno que la primera dama, diseñada en Televisa. Nos cuesta mucho trabajo enfrentar las verdades públicas en medios cercanos a Televisa. Son muchos años de adiestramiento diario y hace falta no solamente pantalones, sino mucha información para poder contradecirlo y hacer prevalecer la lógica de lo que carece. No tenemos el valor de decirle que no a Televisa. Ay, se me movió, disculpen. Ay, genial, se trabó. Bonito va a quedar grabado. Ay, creo que lo voy a tener que volver a grabar, pero bueno. No tenemos el valor de decirle que no a Televisa, generalmente nos vale. Por eso seres como Carlos Marín pueden darse el lujo de pactar arbitrariamente con narcogobernantes como Fidel Herrera o Ulises Ruiz, al fin que está en tercer grado y Televisa los protege desde el momento que Grupo Televisa los socorre en sus transmisiones por cable y además es dueño de acciones de Grupo Multimedio, ergo muy probablemente de una fracción de Milenio. Esto último no me consta, es mera asunción. Mucha gente prefiere no pensar y dejar esa chamba a quienes les pagan por crear nuestras opiniones, todas en los medios millonarios de información, aunque de pronto diga una cosa y a la siguiente enteramente lo contrario sin argumento alguno, como en Desencanto de Televisa con Telmex Telcel. Porque es más cómodo creer las medias verdades de Juárez de Rito, de Gómez Beltrán Leiva, de Loret de Peña, de Adela Mocha o de cualquier otro repetidor de las mismas verdades ascarraguenses, que enfrentan las incongruencias de sus dichos con sus hechos, por seguir creyendo que podemos salir adelante siguiendo a quienes nos siguen manteniendo en la ignorancia y el oscurantismo. Todos somos responsables. Pues bueno, esta fue la columna santa del día de hoy por el tal Ruiz Salgado. Y pues bueno, solamente quería darle lectura, así que yo soy Santa Envy Adams y me despido con el ya clásico buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.